Vemos aquí entonces, también en el versículo 6, que dice, no se asusten. En otros evangelios hay esta misma frase que dice, no temáis. Pero aquí dice el mismo énfasis, no se asusten, y luego les da las indicaciones, vayan. Veo aquí que dice, ir y llevarle esta noticia, ¿verdad? Ir a sus discípulos y a Pedro. Recuérdenles que Él va delante de ustedes a Galilea. Allí le van a ver como Él ya se los había dicho. No nos acordamos de las promesas del Señor. A veces nos acordamos de las bonitas. Aquí ni de la bonita se acordaron, de que Él iba a resucitar, de que los iba a ver después en Galilea. No se acordaron de esto. Y muchas veces nosotros no nos acordamos de estas promesas hermosas que hace el Señor con nosotros. Recordamos que Él murió y hay quienes se quedan ahí con un Cristo crucificado. No, Él venció la muerte, no se quedó en la cruz, no se lo comieron las aves, no se lo comieron las bestias del campo, no. O bueno, lo bajaron y lo pusieron en un sepulcro. No, no quedó ahí. Sí, vinieron y movieron la piedra. Qué interesante que ni los guardias se dieron cuenta de esto en el momento, hasta después. Hicieron toda una mentira de que se habían quedado dormidos, así les iba a ir. Pero aún así mintieron. Jesús no se quedó en la tumba. Jesús no se despertó y vámonos. Estaba leyendo unos pasajes que hablan de que todo estaba bien acomodado. No estaba ahí las telas ahí como que nada más se paró y se vino, no. Dice que había orden en las cosas que estaban allí. No se quedó en la tumba, Él resucitó. Cristo no se fue inmediatamente, no bajó a la muerte y se quedó, ni se fue con el Padre y allá se quedó, no. Él dijo que iba a ver a sus discípulos y cumplió su promesa. Y es más, en el resto de la historia nos dice cómo se fue presentando a otra de las mujeres, cómo se presentó a Pedro y finalmente cómo se presentó a dos caminantes que iban a Emaús y luego cómo se presentó delante de todos los discípulos que estaban en una casa. Literalmente dice la Escritura que estaban tristes y llorando porque no recordaban la promesa del Señor. Dice ahí la Escritura, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado el temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y vuelvo a repetir, el Señor cumple sus promesas. ¿Y tú eres de los que dudan? Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía Jesús, obviamente, y que había sido visto por ella, ¿qué dijeron? Preparémonos, dejemos de llorar, porque el Señor verdaderamente cumple sus promesas. ¿No, verdad? ¿No dice eso la Biblia? Porque veo que me miran a mí. Y si yo les digo que eso dijeron, seguramente me van a creer. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Mejor cierro los ojos para que no me preocupen. No traen Biblia, ¿verdad? Qué cómodo. Hay quienes en el celular la traen de menos. Traigan su Biblia, mis hermanos. Puedo estar yo hablando disparates y ustedes me van a creer o me van a entender mal, ¿eh? Hasta me van a aplaudir ahí de que voy a tener un hijo. No. Vean su Biblia. Vean su Biblia, por favor. Dice allí, ellos cuando oyeron que vivía Jesús, que había resucitado y que había sido visto por María Magdalena, no lo creyeron. No lo creyeron. ¿Pero por qué? Porque se los dijo una mujer. Ay, de seguro te regresaron los 7 demonios y andas hablando incoherencias. ¿Qué cosas, no? Te llevan una noticia y no la crees. Váyase ahorita, cada uno de ustedes, y llévenle esta noticia de lo que hace Jesús por aquella persona y díganme si les va a creer.
Tal vez sí, tal vez no, la mayoría no cree. El día jueves estuve en una plática de un proyecto que se quiere realizar, de un proyecto que les había mandado la información, de un proyecto que les volví a preguntar, hermanos, ¿lo vamos a hacer o no? Y nadie me contestó. De todas maneras fui, intenté transmitir, se me cortó la transmisión, lo grabé por si les interesa, pero nos mostraron una forma diferente. Me interesó, dije, yo quiero aprender esa. ¿Se imaginan presentar el Evangelio en 60 segundos? 60 segundos sí te los acepta la gente. A mí no me vengas a hablar tanto, no. ¿Me dejas hablar del Evangelio en 60 segundos? A ver, te toman cronómetro, a ver si es cierto. ¿Se imaginan aprender eso? Y hacerlo, no vas a aprenderlo. Salir y en la semana verdaderamente compartir una noticia de que podemos tener perdón. Y nos decía el hermano que nos hizo el ejercicio que lo interesante es hacerlo sin Biblia. Ahí les va a encantar porque ni la traen el domingo, mucho menos entre semana, ¿verdad? 60 segundos compartiendo el Evangelio y sin Biblia. Qué interesante. Y empezó el hermano y empezó. Y efectivamente, en un minuto acabó. Y nos contó la historia de cuando hizo esto por primera vez. Y la persona estuvo súper interesada porque ¿quién había compartido el Evangelio en 60 segundos? Y a partir de eso, de estar afuera esperando a la hermana, a su esposa, él empezó a entrar a la congregación. ¿Se imaginan hacerlo ustedes 60 segundos? Qué triste, ¿no? A veces el trabajo, las ocupaciones, miren cómo se ha mermado la asistencia. Pero lo bueno es que ya querían reunirse. Qué desalentante. Ya querían reunirse y hasta me crucificaron casi, ¿verdad? Pero no hay una asistencia regular. Qué desanimante es esto. Y dice aquí que estos hombres que habían estado con Jesús no creyeron. Para nada creyeron. Viene esta actividad para octubre. Hay que echarle creatividad, hay que hacer planeación. Porque viene una persona, no sabemos quién. Unos días, desde el martes llega y empieza el miércoles. Oye, que no funciona que la gente venga a escuchar un mensaje aquí. ¿Qué importa? Vamos a una plaza. Tampoco, la gente no va, no importa. Hacemos una serie de visitaciones en casa, lo que sea necesario. El predicador viene dispuesto a lo que sea, estrategia que sea. Si ha de hacer un servicio social, pero entrarle todo, no importa. Si ha de dormir en una casa, ¿qué importa? Si le dan chayotes también, ¿verdad? ¿Qué importa? Pero el punto es, hermanos, creerlo. ¿Se imaginan si lo creen ustedes compartiendo el Evangelio diario de una manera diferente? O de la manera que saben, pero verdaderamente haciéndolo y que las acciones concuerden con esas palabras. Mucha gente de este pueblo se puede ganar para Cristo. Pero la cosa es hacerlo, ¿verdad? Una escuela dominical que es para reforzar y aprender más de la Biblia, y no llego. Y en el culto nomás estoy contando a ver a qué hora el hermano termina, para salir corriendo a dónde, quién sabe. Y ya no nos volvemos a ver. Verdaderamente el Señor cumple sus promesas, pero es de los que dudan. Podríamos pensar en un templo lleno. Yo me he imaginado, ¿no? Algunas veces se los conté. El templo sea insuficiente. Y que no sé de dónde salgan recursos y compremos aquí y extendamos el lugar y aún así el lugar sea insuficiente. Y alguna vez lo pensamos, este pueblo ganado para Cristo y aún la casa Jidá que fuera insuficiente. ¿Y qué dijimos?
pues hacemos diferentes cultos. El culto de las 9, el de las 11, el de las, no sé, el de la tarde, no lo sé. Pero la cosa es que no dudemos. Estos discípulos que habían pasado todo este tiempo con Jesús, cuando oyeron que vivía, que alguien les daba testimonio de que verdaderamente Él se levantó, no lo creyeron. Y dice la Escritura, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino de Emaús, yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Aquí Marcos nos resume esa parte de Mateo, o de Lucas, perdón, que habla de que se fue conversando con ellos desde Moisés, los profetas, y hasta que estaban en la mesa con él se dieron cuenta por la forma en la que oró. Aquí nos resume todo, que estos hombres fueron y lo hicieron saber a los otros, y que dice, ahora sí les creyeron porque eran varones, ¿verdad? Quiero ver quién me dice que sí, porque no está leyendo. Estoy en Marcos 16, 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Por María Magdalena, no creyeron. Por los del camino de Emaús, aquellos dos hombres, tampoco creyeron. Pero finalmente se apareció directamente Jesús a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y dice ahí esto, les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy día que agrade al Señor? Venir a tiempo el domingo. No todos, ¿verdad? No faltar al culto. Algunos, no todos, ¿verdad? Es que yo me conecto en línea. Algunos. Pero más allá, ¿qué haces con lo que recibes? Hoy seguramente por los cantos te puedes gozar. Qué hermoso, dice el segundo canto, ¿no? Ante el trono celestial. Él intercede por mí, gran sacerdote, el gran yo soy. Qué bonito dice ese canto, pero ¿qué más? Aparte de que mi espíritu se llena y se conmueve al alabar a aquel que me salvó. Estuve atento a la predicación. De veras les invito a pasar más seguido aquí adelante. Unos ahí en sus rollos, otros riéndose atrás, otros en la película del cine, casi con palomitas. Unos alabando al Señor por dentro con los ojos en blanco, diciendo todo que sea. Dice aquí que el Señor reprochó la incredulidad y la dureza del corazón. Y dice aquí, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y cómo vamos con ello? No, hermano, es que no tengo dinero para ir al otro lado del mundo. Pues no, pero empieza por tu casa. No, es que nadie es profeta en su propia tierra. No me creen. Ok, empieza por afuera, ¿verdad? Por tus vecinos. ¿Sí? Por los que te rodean. Los que saludas en la calle, con los que te encuentras en la calle entre semana, con los que convives. Y después ya nos ampliamos, ¿verdad? Empieza por tu cuadra, y luego empieza por tu pueblo, y luego síguele por tu municipio, y luego bríncate aquí a la otra ciudad. Es que voy viviendo, ¿verdad? Pues quédale. ¿Cómo vamos en ello? Porque Jesús reprochó la incredulidad y dureza del corazón. No me gustaría que a mí también me reprochara mi incredulidad. Es que, Señor, no me van a creer. ¿Se imaginan? Ahí les mandó una mujer y no creyeron, les mandó a dos varones, no le creyeron, y hasta que se les presentó y los agarró sentaditos sin hacer nada más que estar llorando y tristes, y les reprocha su incredulidad y dureza de corazón, y de parte de él les da las mismas indicaciones que vimos en Mateo. Y por tanto, y todo poder y autoridad
es dado en el cielo, aquí en la tierra, ya vencí la muerte. Por tanto, la orden es, vayan. Los discípulos estaban sentados, tristes y llorando. ¿Cómo estás tú? No, hermano, sí estoy sentado, pero no estoy triste ni llorando. Pues qué bueno, ¿verdad? Ya vamos de ganancia. ¿Y qué dice la Escritura? Vayan por todo el mundo. ¿Se acuerdan de nuestra hermana que vino hace poquito a presentarnos el trabajo misionero? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ya volvió. ¿A dónde? ¿Al lugar? ¿De dónde salió el dinero, mis hermanos? ¿De aquí? Nah. ¿No ha visto la tesorería? Somos buenísimos, fieles diezmadores. Si gano 200 pesos, ahí están mis 20 pesos. Y si ocupa más, ¿cuánto ocupas? ¿No, verdad? No, desde aquí esta iglesia no podríamos sostener ni un pastor de tiempo completo todavía. Pero gracias a Dios que Él multiplica todo y de varias iglesias a nivel nacional salió y todo se pudo arreglar. El día viernes nos avisó que estaba saliendo, estaba en España. Iba a cruzar por vía marítima hasta aquel lugar, 1 hora y media más o menos en ferry. Y después el viaje era 8 a 9 horas. Y hubo problemas, hubo retrasos, pero hace ratito nos avisó que ya estaba en aquel lugar. Y ustedes tuvieron el privilegio de conocerlo. Y allá está otra vez, sirviendo a Dios. Hay quienes sí se van al otro lado del mundo. Y allá en España hay otra familia, se los he proyectado aquí, la familia Madrid. Una familia grandecita. Y les he puesto fotos también de otros, de la familia López, que están en Tanzania. Gozosos de servir al Señor allá y con dificultades. Con dificultades, no crean que los niños andan bien felices ahí, no, que batallan, quisieran estar con los suyos. Y se imaginan el corazón de un misionero, gozoso de servir al Señor, pero viendo la carita a lo mejor de su hijo desesperado, que las costumbres de ahí no son iguales, que las comodidades a lo mejor no son las mismas, sin entender un idioma que no conocen todavía bien. No todo es color de rosa, ¿no, verdad? Pero aquí podemos empezar por los nuestros. Y me voy a uno más de los que presentamos hace poco. David y Wendy en Ciudad Guzmán. Ya están ahí en Ciudad Guzmán. ¿Y creen que todo es fácil? ¿Creen que ya hay una iglesia ahí? Están visitando las casas a ver quién les abre su puerta. No parece, se ve fácil, pero no es fácil, ¿verdad? Señor, no van a creer como no creyeron tus discípulos que habían resucitado. Pero sí nos dice, ¿verdad? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, la buena noticia a toda criatura. Que hay perdón de pecados, que hay esperanza, que si tu vida está mal, en Cristo es diferente, que Él puede transformar tu vida. ¿Sí? Tú ya luchaste, lo intentaste, no puedes, pero en el Señor puedes vivir una realidad. Entrégate a Él como Señor, primeramente como Salvador, que muchos nada más quieren al Salvador. Y el que creyere, y el que cree que verdaderamente Cristo puede salvar y restaurar su vida, llévalo a la obediencia, que sea bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ojo, el bautismo no salva, porque luego dice, el que no creyere, más el que no creyere será condenado. Entonces, ¿qué es lo que lleva peso? Creer. El que no creyere será condenado. No dice el que no esté bautizado, ¿verdad? Y se sigue con una serie de promesas, ¿verdad? Y señales que seguirán a los que creen. Pero creamos lo primero, mis hermanos.
El Señor nos dejó una tarea a nosotros. Él ya hizo su labor, Él ya se entregó por nosotros. Él lo dio todo, toda su vida por nosotros. ¿Y qué espera? Entreguemos toda nuestra vida para Él. Pensamiento, corazón, palabra, actuar. Donde quiera que estés, comparte en una nueva vida. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? Con tu persona, con lo que hizo por ti, porque ahí está la clave de los 60 segundos sin Biblia. Se presento, ya has escuchado, ve, te digo lo que hizo en mí. Si verdaderamente la gente concuerda lo que le estás diciendo, como tú vives, puede haber un impacto profundo en aquel que está escuchando. Pudiera irme a Mateo y dicen las mismas palabras: no teman, no está aquí, ha resucitado. Va a Galilea y allí lo verán. Ella también en Mateo dice, versículo 10, no teman, lleven las noticias, en Galilea los voy a ver. Ahí en Marcos leímos que algunos dudaban, aún viéndole. En Lucas 23:11, las noticias parecían una locura, algo que no podía ser creíble. En Lucas 11:36 al 49, pasa una serie de hechos en el cual el Señor Jesús se presenta a ellos y empieza a revelarse. También dice en la parte final, después de la resurrección en Lucas, que lo sacó hacia Betania. Lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Qué tuvo que pasar para que verdaderamente creyeran? Que el Señor les diera una buena reprensión, que les reprochara su incredulidad, su dureza de corazón. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Al que creyere, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y se cumple también lo que decía en Mateo 26:64, cuando le estaban interrogando, y dice que él se sentará a la diestra del Padre, y es donde ya no aguantaron y empezaron con la condena. Pues verdaderamente, aquí en estos pasajes, dice en Marcos 16:19, y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. No estamos solos. El Señor cumple su promesa. Él está contigo cada momento. ¿Qué voy a decir? Claro, abre tu Biblia, estudia y deja que el Señor hable por medio de ti, de tu vida, de tu boca, de tus acciones. Hermano, con esto cierro y repito: ¿eres de los que creen en lo que Jesús promete? ¿O eres de los que dudan? Y como Tomás, ¿verdad? Quieres meter tus manos en sus heridas para ver verdaderamente. Hasta no ver, no creer. Necesitamos salir, mis hermanos, y necesito también que ya demos una respuesta a ese proyecto de siembra, ¿sí? Echando la red, se llama. Espero que ya lo hayan orado, porque es lo que les pido, que pueda dar una respuesta, porque necesitamos llevar un entrenamiento, prepararnos. Estamos a muy buen tiempo, porque en octubre es cuando vienen este predicador. Se manda a las iglesias que dijeron sí le entramos a este proyecto. Ya pasaron domingos que lo presenté, y ya espero una respuesta para poder seguir con el paso número 2.
Es momento, mis hermanos, que este pueblo, que esta iglesia se mueva y que aventemos la red. Es que ya la aventé y no pesqué nada. Boga mar adentro y de nuevo echa la red. Y ya saben la parte de la historia, ¿verdad? Lo que pasó después. Que Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Me pueden hablar? Pues ya se lo llevó la dueña de la tiendita. María Salata. Él cuando me fui de vacaciones, se me dejó la dueña de la tiendita. Pero me día que yo comí. Y ahí se le todo y ya no se va a poder. Y como soy la dueña de la tiendita,
¿Alguien gusta orar para despedir? Gracias te damos en este día, Padre. Gracias por habernos dado una oportunidad más de estar aquí reunidos, Padre. Pero también te pido por aquellos que no pudieron estar, tú conoces el por qué no pudieron estar, están enfermos. O en la situación que esté, guárdalos, cuídalos, bendícelos. Gracias, Señor, por nuestro hermano, tu esposa, que viene, Señor. Ayúdanos, Señor, para que ellos sigan, Señor, ayudándonos, Señor, para seguir adelante. Gracias por los que estamos aquí, por cada hogar necesitado, jóvenes, Señor, que también, Señor, que más se acerquen más aquí para servirte juntamente con nosotros. Bendícenos a tu pueblo, Señor, que hoy es el día de
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a ti. Hermano.